Mi participación en este primer taller nacional de archivos es en referencia a los inventarios documentales a los que todos los sujetos obligados debemos atender en referencia a la organización documental. Entendamos que la integración de expedientes por asunto y la clasificación que le otorguemos con base en nuestro cuadro general de clasificación nos obliga a hacer inventarios de toda la producción documental, de toda la producción de los expedientes que generamos cada año. El inventario general por expedientes que se elabora en el archivo de trámite nos va a ayudar a tener un control de todo lo que generamos en el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones durante ese año y nos va a proveer la cantidad exacta de expedientes que tenemos, tanto activos como concluidos dentro de nuestros archivos de trámite, para elaborar otro instrumento que es la guía simple de archivo de trámite, que es otro de los instrumentos a los que estamos obligados en toda la administración pública federal y en estados y municipios. Entonces, los inventarios generales por expediente nos van a decir cuál es nuestro universo documental. Nos van a decir cuántos expedientes tenemos por serie, cuál es la naturaleza que contienen esos documentos con base en la descripción que hagamos de cada uno de los expedientes, y en ese sentido podemos también decir que estos instrumentos, además de ser de consulta, son de control, porque nos permiten tener bien identificado nuestro volumen documental y nos permite saber con qué contamos. Estos inventarios generales por expediente deben estar disponibles para todas aquellas personas que tienen la facultad de consultarlos, que tienen intervención en la gestión de estos asuntos y que producen los documentos que los integran. Ya no podemos depender de una sola persona para consultar expedientes en archivo de trámite, porque entendamos que los archivos que producimos en el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones como servidores públicos son parte del patrimonio documental institucional. Entonces, en este precepto de que el archivo es parte de la institución, del sujeto obligado en el que trabajamos, estos documentos deben estar localizables, identificables, disponibles para toda la gente que necesite hacer uso de la información que contiene. Entonces ya no podemos decir es mi archivo, es el archivo de mi jefe, son los documentos de mi director, no, son los documentos del área donde desarrollamos nuestras funciones, son los expedientes que documentan y testimonian toda la actividad que hacemos diariamente. Pasamos a la parte de las diapositivas y en este sentido, para entender los inventarios, la estructura básica es precisamente el control y la consulta. Posteriormente vamos a describir cada uno de los inventarios con todas las particularidades de cada uno. Pasamos a la siguiente. Los inventarios se generan respetando el ciclo documental de todos los documentos y todos los expedientes que integramos. Obviamente, en el archivo de trámite habrá un inventario específico que es el general por expedientes, que nos va a decir toda la producción documental por año. En el archivo de concentración manejaremos el inventario de transferencia primaria y en su caso, cuando hagamos ya el proceso de valoración del cual se ha hablado recurrentemente, haremos el inventario de baja documental o de transferencia secundaria, que es el instrumento base del archivo histórico. Pasamos a la siguiente, por favor. En cada uno de los estadios de la documentación debemos de tener un control de qué tenemos.
debemos saber a ciencia cierta cuántos expedientes hemos producido a lo largo de un año, y es por eso que básicamente el inventario general por expedientes se abre y se cierra durante el año en curso, para saber cuántos expedientes tenemos de cada año y para poder actualizar nuestras guías simples y poder tener un control de todo lo que integramos en el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones. Asimismo, sucede con los otros inventarios de transferencia primaria, de baja y de transferencia secundaria, que nos ayuda a consultar todos los documentos que tenemos en estas diferentes fases del ciclo documental. La siguiente, por favor. Para la elaboración de los inventarios documentales, tenemos que identificar los valores de cada documento y, en general, el valor total o los valores totales que integran mi expediente, ¿no? Con base en el sentido de las series documentales, con la definición, es básicamente el conjunto de expedientes relacionados a un mismo proceso, a una misma actividad. Entonces, todos los expedientes relacionados con esa serie documental tienen que tratar de asuntos relacionados a la misma atribución de cada sujeto obligado. Seguimos, por favor. Hacemos una identificación de series documentales para consignar en estos instrumentos de consulta cuál es el valor que le corresponde para saber cuál va a ser su periodo de guarda de acuerdo con la serie documental y de acuerdo a los propios valores de la documentación. Seguimos, por favor. El que yo identifique los valores de la documentación, los valores de los propios expedientes, me da la oportunidad de saber cuánto tiempo deben resguardarse en cada una de las fases del archivo institucional. En cada una de las fases del ciclo documental, yo sabré cuánto tiempo debo conservar estos expedientes, y eso también me va a referenciar si mis instrumentos de control y consulta, en este caso el catálogo de disposición documental, está bien identificado el plazo de guarda, el plazo de vigencia, conforme a los valores que tengan mis expedientes. Esto me lleva a establecer plazos estandarizados conforme a los procesos, conforme a mis atribuciones y a mi propio marco normativo. Esto quiere decir que si yo hago un buen análisis, habrá un buen ciclo documental y la documentación no se me estancará en archivo o trámite, o no pasará tiempo de más en archivo de concentración, o no tendré bodegas llenas de documentación sin identificar, puesto que estoy siguiendo el ciclo documental conforme a lo que tengo establecido en mi catálogo de disposición documental. La siguiente, por favor. La valoración documental nos provee la identificación de cada uno de los valores, tanto primarios como secundarios, para poder determinar los plazos de guarda de estos documentos y poder entonces hacer el inventario que corresponda a cada una de las fases del ciclo documental. Seguimos, por favor. Conforme a la disposición documental, yo sabré en qué momento dentro de mi universo de expedientes en archivo de trámite, yo ya puedo disponer de algunos para hacer mi inventario de transferencia primaria. Esto tiene que ver con cuestiones de la caducidad de los valores documentales, el cierre de los asuntos o la conclusión de las gestiones, y el valor que tiene propiamente la documentación como antecedente de otro proceso, de otro trámite o de otra gestión que yo tenga en archivo de trámite. Es válido que yo tenga un expediente
referenciado en muchos inventarios generales por expediente de varios años, cuando la naturaleza de mi expediente me obligue a tenerlo en plazos largos. Sucede mucho con los contratos. Hay contratos multianuales que nos obligan a tener un expediente abierto hasta que se concluye el objeto del contrato, y entonces es donde yo tengo que inventariarlo en el año de apertura de ese expediente y lo voy a referenciar a lo largo de toda la fase de trámite de ese asunto hasta el último año en el que cierro mi expediente. Y es ahí donde concluye la vigencia del contrato, propiamente la vigencia del expediente, que ya me da la fecha de conclusión, y entonces a partir de la conclusión del asunto, el cierre propiamente del expediente, yo empiezo a contar el plazo de guarda en el archivo de trámite. Y es entonces, una vez concluido este plazo conforme a mi catálogo de disposición documental, que ponderaré la pertinencia de ya hacer la transferencia primaria. La siguiente, por favor. Básicamente, el inventario general por expediente nos va a alimentar el resto de los inventarios. Si yo tengo un inventario general bien estructurado en el sentido de que cumpla toda la estructura archivística, en el sentido de que tenga una adecuada descripción del asunto de los expedientes, voy a poder alimentar el resto de mis inventarios. Es decir, una vez identificados los expedientes que pudieran transferirse al archivo de concentración dentro de mi inventario general por expediente, nada más seleccionaría esos expedientes para hacer mi inventario de transferencia primaria. La siguiente, por favor. La estructura base de los inventarios es identificar cuántos expedientes tengo de cada año. Debo registrar desde el primer expediente que abra en enero hasta el último expediente que cerré en el último día hábil de diciembre. Tiene que ser todo el año en curso que yo tengo que registrar mi producción documental, mi integración de expedientes, independientemente de si están abiertos o cerrados. Recordemos que en el archivo de trámite convivirán estos dos tipos de expedientes. Expedientes activos que todavía están en gestión y expedientes concluidos, cerrados, que nos sirven de antecedente para hacer otra gestión muy similar. Entonces, generalmente en los archivos de trámite tenemos el año en curso y el inmediato anterior para referencia. Entonces, deberemos de tener dos inventarios generales por expedientes. En este caso tendremos el 2018 y todo lo que llevemos de 2019. Tendremos que verificar nuestro catálogo de disposición documental para poder asignarle los valores documentales y los plazos de guarda dentro de la estructura del propio inventario para definir la disposición documental como una prevaloración. Tengo que especificar dentro del cuerpo del inventario los expedientes que ya están concluidos de los que están abiertos para yo tener a simple vista toda la información necesaria. Debemos de describir los expedientes de una forma genérica. He revisado varios inventarios donde me ponen oficio dirigido a tal persona, de tal fecha, con tal número. No, lo que vamos a describir es el contenido general del expediente. ¿De qué trata? Si son adquisiciones, ¿qué estamos adquiriendo? Si es obra pública, ¿de qué licitación se trata en referencia a qué obra?
Por ejemplo, podemos hacer expedientes de toda la atención a solicitudes de información. Y ese será un expediente con todas las solicitudes que hayamos atendido en todo el año, porque si bien las solicitudes de información tienen una naturaleza distinta, finalmente todas son solicitudes. Y como para todas las áreas que no tienen la competencia, como las unidades de transparencia, de resolver directamente la parte de las solicitudes de información, todos los demás podemos hacer integración de todas las solicitudes en un solo expediente, y no así las áreas de transparencia, que tendrían que hacerlo por cada una de las solicitudes en el caso de que haya algún recurso o cualquier otra cuestión relativa a esa solicitud en específico. La elaboración de los inventarios generales por expediente es responsabilidad directa del responsable de archivo de trámite, quien se encarga de toda la integración de los expedientes. Al hacer las carátulas, al consignar toda la información archivística con la clave de clasificación específica de cada expediente, nos dará los elementos para elaborar nuestro inventario general y tener un control de toda esta producción. Asimismo, el responsable del archivo de trámite en su momento tendrá la obligación de hacer el inventario de transferencia primaria. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es básicamente todo el ciclo documental y son todos los inventarios a los que estamos obligados de elaborar según el estadio en el que se encuentre la documentación. El inventario general por expedientes es en archivo de trámite, es nuestro inventario base para identificar todos nuestros expedientes. Posteriormente, el inventario de transferencia primaria, que es el que nos va a permitir hacer un traslado controlado de todos los expedientes cerrados que ya han cumplido su plazo en el archivo de trámite, para hacer su envío al archivo de concentración y empezar a despejar las áreas de archivo de trámite y cumplir propiamente con el ciclo documental. Después del inventario de transferencia primaria, una vez que se detona el proceso de valoración, cuando la documentación ya cumplió su plazo de guarda según nuestros calendarios de caducidades, que es otro de los instrumentos requeridos en el archivo de concentración, ahí podemos determinar la fecha en la que vamos a detonar el proceso de valoración para hacer una selección de lo que se va a ir al archivo histórico o de lo que vamos a dar de baja. En ese momento vamos a hacer los inventarios de transferencia secundaria para la transferencia al histórico o los inventarios de baja documental, dependiendo de todo lo que determinemos que no tiene valores secundarios. Pasamos a la siguiente, por favor. Como les comentaba, el inventario general por expediente es la base. Si tenemos una buena descripción de estos expedientes, podemos tener un control más exacto de nuestra producción documental. Necesitamos que con este instrumento de consulta todos los expedientes queden bien identificados para que sean localizables, consultables, de tal manera que todo lo que producimos esté al alcance de todo aquel que tenga la atribución de consultar esos documentos para el ejercicio de sus actividades. Continuamos, por favor. El inventario nos describe por serie documental todos los expedientes que producimos en referencia a estas actividades, y no es el único documento de descripción archivística, pero es la base que nos permite tener un panorama general de todo nuestro universo documental a nivel unidad administrativa o área generadora. Entonces, sin este instrumento
la parte del control documental se vuelve muy difícil. En el caso de que ustedes tengan cajas sin identificar, que tengan bodegas con documentación que nadie sabe exactamente qué es, lo primero que tenemos que hacer es una revisión física y un inventario genérico. Empezar a identificar qué tipo de documentación es para ver la pertinencia de que pudiera ser transferida al archivo de concentración o, como bien comentaba la licenciada Quintos, si ya cumplió su vigencia documental en áreas diferentes al archivo de concentración, saber qué hacer con esta documentación. Tenemos que inventariar para conocer la naturaleza de esta documentación, para saber qué información contiene y poder hacer una valoración, poder identificar documentos con potencial valor histórico y determinar qué documentación ya puede darse de baja. Sin estos inventarios y sin esta identificación de la documentación, corremos el riesgo de llenar los archivos históricos de basura o de plano de tirar todo. El proceso de valoración documental es imprescindible, es un paso que no podemos obviar, precisamente para tener un control documental, una plena identificación de lo que estamos produciendo como sujeto obligado y así poder tener la reconstrucción en su momento de la memoria institucional y poder poner a disposición de los interesados en la materia que da origen a nuestro sujeto obligado para que sea una fuente primaria de información. ¿Seguimos, por favor? Los elementos mínimos para la descripción documental en inventarios tiene que ver con la parte de la identificación del área generadora, que tiene que ver con todos los requerimientos de identificación de la unidad administrativa que genera, el área de la cual depende y obviamente tiene que ver con la asignatura de la serie correspondiente. La siguiente parte de la descripción tiene que ver con propiamente el contenido de la serie y tiene que ver con cuestiones de tipología documental. ¿Qué tipos de documentos integran mi expediente? ¿Son originales? ¿Son copias? Esto tiene que ver con el término archivístico de tradición documental. Y la entrada descriptiva debe ser lo más general posible, pero aún así siendo precisa. Es decir, no debemos describir de qué se compone el expediente. No debemos poner si son oficios, si son notas, si son informes, sino de qué tratan en general todo el conjunto documental para poder entonces tener una visión a primera vista de todo el contenido del expediente sin tener que revisarlo en su momento. ¿Continuamos? El tipo de datos que debemos consignar en estos inventarios tiene que ver con, obviamente, la serie documental a la que pertenece el tema del que trata el expediente, lo que identifica sus propias características y lo que lo vincula al origen de la creación de ese expediente, que tiene que ver finalmente con la parte de las funciones y atribuciones identificadas en las secciones y las series documentales. Continuamos, por favor. Este es el formato que utilizamos en el Archivo General de la Nación para el inventario base, que es, en este caso, el inventario general por expedientes. Tenemos la parte de un número consecutivo que le vamos a asignar a cada uno de los expedientes, propiamente
la parte de la estructura archivística, el número de clasificación, el número de expediente, la descripción propiamente del expediente, las fechas extremas, los valores documentales, la vigencia y el destino final, que básicamente son todos los elementos archivísticos que manejamos en el catálogo de disposición documental, que nos va a ayudar en su momento a determinar si alguno de estos expedientes ya es susceptible de transferencia primaria para elaborar el inventario correspondiente para el archivo de concentración. Continuamos, por favor. Este es otro ejemplo de un inventario ya requisitado, donde podemos ver el tipo de información que contiene según el tipo de expedientes que estamos describiendo. Podemos ver que tenemos la unidad administrativa, fondo, sección, serie, y en este caso hay una subserie donde debemos consignar tanto la nomenclatura como el nombre de cada uno de los elementos archivísticos, y posteriormente ya vemos el llenado del formato del inventario con toda la información que debe consignarse en cada uno de los apartados que lo integran. La siguiente, por favor. La siguiente. Como les comentaba, del inventario general por expedientes se desprende el inventario de transferencia primaria, que nos permite hacer el traslado controlado de la documentación que ya concluí en el archivo de trámite y que, conforme a mi catálogo de disposición documental, ya estoy obligado a transferir al archivo de concentración para su guarda precaucional. Esta documentación se resguarda por el tiempo que está marcado en nuestro catálogo de disposición documental y tiene que coincidir el inventario en el formato contra el contenido físico de las cajas. El responsable del archivo de concentración deberá trabajar de forma coordinada con el archivo de trámite, de tal forma que el archivo de trámite presenta el inventario de transferencia primaria y el responsable del archivo de concentración será quien coteje si efectivamente todo lo que se ha inventariado es todo lo que está en el contenido de las cajas que se van a transferir. Entonces se recomienda que estas actividades se hagan de forma conjunta para que a todos les quede claro qué es lo que estamos transfiriendo como archivo de trámite y qué es lo que estamos recibiendo como archivo de concentración. Una vez que el archivo de concentración recibe las cajas que deben ir cerradas, selladas, previo a la transferencia, porque ya verificamos el contenido, no podrán volver a abrirse una vez instaladas en el archivo de concentración, puesto que este archivo es únicamente custodio. La unidad generadora, el archivo de trámite, no deja de ser dueño de la documentación transferida, pero ya no tiene directamente la responsabilidad de la guarda, puesto que con la transferencia le confiere al archivo de concentración esta responsabilidad. Entonces, el archivo de concentración deberá implementar todas las condiciones tanto físicas como operativas para el adecuado resguardo de la documentación para su eventual consulta, y debe tener condiciones de seguridad para evitar que pudieran moverse estas cajas del lugar, pudieran sacar documentación sin una solicitud de préstamo previa. Pasamos a la siguiente, por favor. Como les comentaba, el archivo de trámite debe trabajar directamente con el archivo de concentración para cuestiones de transferencia primaria,
y el archivo de concentración debe de garantizar las mejores condiciones para preservar esta documentación que recibe durante todo el plazo de guarda que debe cumplir estas transferencias primarias conforme al catálogo de disposición documental. El archivo de concentración hará el préstamo de esta documentación a las áreas generadoras con una solicitud de préstamo y obviamente solo a personal autorizado para solicitar expedientes de estas transferencias. ¿Seguimos, por favor? Como les comentaba, el transferir al archivo de concentración es para no acumular innecesariamente documentos, o más bien expedientes cerrados en las áreas de archivo de trámite. Debido a que la generación de constantes expedientes y a la propia explosión documental que vivimos día a día en los archivos de trámite, no nos permite resguardar o tener de manera permanente toda la documentación que generamos en nuestras áreas administrativas. Es por eso que se hace este traslado controlado mediante la transferencia primaria y mediante el inventario correspondiente al archivo de concentración para el resguardo de esta documentación que todavía es útil, dado que todavía tiene activa la vigencia documental y que puede ser consultada en algún momento. Continuamos, por favor. Básicamente, el inventario de transferencia primaria se elabora con los mismos elementos del inventario general por expedientes y es por eso que es la misma gráfica, puesto que son los mismos elementos, tanto archivísticos como descriptivos. Continuamos, por favor. La parte del expurgo documental se recomienda que sea previa a la transferencia primaria. Sin embargo, podemos transferir de nuestros archivos de trámite prácticamente los documentos que contengamos en estos expedientes. Lo que se pide que se extraiga de estos expedientes son materiales metálicos, materiales adhesivos, fotocopias múltiples de documentos originales, de tal forma que los expedientes que pasan un tiempo largo en el archivo de concentración se conserven de la mejor manera para que cuando se detone el proceso de valoración documental y algunos de ellos pasen al archivo histórico, estén en las mejores condiciones y no haya ninguna pérdida documental o degradación del papel debido a la oxidación de clips o debido a que quedan restos del pegamento de diurex o de notas adhesivas que pueden comprometer la integridad física de los documentos y en algunos casos pérdida de la información que contienen. Continuamos, por favor. Para la transferencia primaria de expedientes cerrados, pedimos que se haga la foliación de estos expedientes para garantizar la integridad del expediente. Esto quiere decir que si yo tengo consignado en mi carátula de expediente que tengo 50 documentos que lo integran, pues debo de tener una foliación de 50 documentos, del 1 al 50 para yo garantizar que efectivamente ese expediente está completo. Y sobre todo para cuestiones de préstamo a nivel de archivo de concentración, yo estoy prestando una unidad documental compuesta que es el expediente con 50 fojas útiles y es el mismo expediente que yo voy a recibir en devolución y debo verificar que efectivamente sean las mismas 50 hojas que yo presté originalmente. El cómo se haga la foliación es una convención al interior de cada sujeto obligado. Ustedes deberán establecer
una política o un criterio dentro de su procedimiento de integración de expedientes para saber si van a hacer la foliación a lápiz, con foliadora, en la esquina superior derecha, en la inferior izquierda, donde ustedes decidan que este folio no altere el documento y no nos pudiera crear pérdida de información. ¿Seguimos, por favor? Estos son los elementos que vimos muy parecidos al inventario general por expedientes y en este caso en el de transferencia primaria con los expedientes cerrados que ya son susceptibles de resguardarse en el archivo de concentración. Continuamos, por favor. Como pueden ver, nuevamente el formato genérico. En este caso, en el de transferencia primaria, tendremos que consignar cuántas cajas estoy enviando y el peso aproximado de toda la transferencia. ¿Por qué? Porque como archivo de concentración necesito consignar cuántas cajas estoy recibiendo y necesito saber cuántos kilos para saber en dónde la voy a ubicar. ¿Sí? Si es una transferencia muy grande de cajas tamaño oficio, que son de las más pesadas, que llegan a pesar entre 60 a 80 kilos, tengo que ver en qué parte de mi distribución del archivo de concentración puedo instalar este tipo de cajas, o si son cajas más pequeñas de las tamaño carta que pesan entre 30 y 40 kilos, también determinar el lugar y cómo las voy a instalar de tal forma que todo el conjunto de cajas que estoy recibiendo en transferencia quede ubicado en el mismo lugar o en un lugar muy cercano para tener una identificación plena y elaborar el plano topográfico, que es otro de los instrumentos que requiere el archivo de concentración para saber dónde tengo físicamente todas las transferencias que recibo. Continuamos, por favor. Me han preguntado en varias ocasiones quiénes son los responsables de la firma de estos inventarios. En el caso del archivo de trámite, obviamente tendría que ser el responsable del archivo de trámite que elabora el inventario y el dueño de la documentación, es decir, el titular del área generadora. En el caso de los inventarios de transferencia primaria, se sugiere que sea quien elabora el inventario, ya sea el responsable de archivo de trámite u otra persona, el titular de la unidad generadora de la documentación, el titular del área administrativa de la unidad generadora y el coordinador de archivo. ¿Por qué involucramos a tanta gente? Porque todos deben de entender la responsabilidad que tienen tanto en la creación de la documentación como en la gestión de la administración de los archivos. Entonces nos tiene que quedar claros a todos los responsables directos de esa documentación que ya va a ser transferida al archivo de concentración, y el responsable del área coordinadora de archivo deberá también de tener conocimiento de qué es lo que se está transfiriendo para tener ya un control general de toda la producción documental a nivel del sujeto obligado. Seguimos, por favor. Tanto los inventarios de transferencia secundaria como de documental son producto de la valoración documental. Deben serlo de forma obligatoria con la Ley General de Archivo, debido a que en el Archivo General de la Nación, como ustedes recordarán o algunos tendrán idea,
En el sexenio pasado hubo un indicador de un programa de gobierno cercano y moderno que obligaba a desocupar espacios de archivo. Este indicador lo que creó fueron lo que yo denomino bajas de pánico. La mayoría de los sujetos obligados hizo bajas documentales para cumplir con el indicador, pero no fueron propiamente el producto de una valoración documental. Llegamos a esta conclusión obviamente por la cantidad de bajas documentales que entraron en ese periodo, aproximadamente 5,000, y en relación a las transferencias secundarias no fue ni siquiera el 1%. Esto quiere decir que no se hizo un procedimiento de valoración documental que nos diera como resultado ambos productos, tanto baja como transferencia secundaria, debido a que, haciendo la revisión de los cadidos para las bajas documentales, para la dictaminación, muchas de las series documentales que proponen para baja están marcadas para muestreo. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿de dónde quedaron esas muestras? ¿Siguen en el sujeto obligado o todas las pusieron para baja? ¿Por qué no estamos recibiendo la parte proporcional de transferencias secundarias en relación a la cantidad de bajas documentales? Entonces, por eso esta cuestión es tan preocupante, porque quiere decir que los sujetos obligados no están resguardando nada en el archivo histórico y están perdiendo una cantidad importante de memoria institucional. Esto también nos preocupa en el sentido de que no van a tener que ofrecer en algún punto a interesados, a estudiosos de la materia relativa a sus sujetos obligados, y no va a haber fuentes primarias de información para hacer investigaciones. Entonces, queremos ahora, con la Ley General, que se integren los grupos interdisciplinarios de tal forma que las áreas coordinadoras de archivo, las unidades generadoras, establezcan criterios de valoración documental que apruebe este grupo interdisciplinario para que pueda haber un proceso más eficiente de selección documental a la hora de las valoraciones de los archivos de concentración. Para que todo este trabajo de valoración y selección documental sea lo más adecuado posible, de tal forma que se empiecen a conformar los archivos históricos institucionales y que propiamente el Archivo General de la Nación reciba un volumen mayor de transferencias secundarias. Esto con la finalidad de hacer la reconstrucción de las memorias institucionales y de garantizar el derecho a la verdad y la memoria. Continuamos, por favor. La transferencia secundaria se detona una vez que concluyen los plazos de guarda en el archivo de concentración y se detona el proceso de valoración documental. Es entonces cuando tendremos que consultar nuestros calendarios de caducidades como archivo de concentración y hacerle saber a las áreas generadoras que las transferencias documentales que hemos recibido ya han cumplido su plazo de guarda, ya han caducado y ya son susceptibles de valoración documental. Y es entonces cuando las áreas generadoras nos liberarán las bajas para que entonces el archivo de concentración tenga la facultad de abrir las cajas de las transferencias referidas y pueda hacer la revisión expediente por expediente. Esta revisión nos lleva a la selección de lo que se va a ir a transferencia secundaria al archivo histórico y de lo que se va a ir para baja, y nos obliga a hacer cada uno de los inventarios correspondientes en relación a lo que vamos seleccionando. Continuamos, por favor. Para la Administración Pública Federal es obligatorio solicitar el dictamen de baja documental al Archivo General de la Nación bajo un proceso regulado que
nos obliga a presentar los inventarios. También la transferencia secundaria para la APF es directamente con nosotros en el caso de que no tengan archivo histórico institucional, y también es otro de los procesos regulados que tiene el Archivo General de la Nación, donde en cualquiera de los casos tendremos que presentar el inventario de baja documental o de transferencia secundaria con las fichas técnicas de prevaloración y la declaratoria de prevaloración a los cuales está obligado el sujeto que proponga la baja o la transferencia, para decirnos que ya fue producto de una valoración documental al interior de los archivos de concentración. Continuamos, por favor. El inventario de transferencia secundaria tendrá la identificación de toda la documentación que hemos seleccionado para el archivo histórico, dadas sus características y sus valores secundarios. En alguna ocasión me comentaron, bueno, es que nada más las series sustantivas son las que producen documentos históricos. No, también las series comunes. Es por eso que necesitamos hacer una valoración documental. Independientemente de lo que tengamos marcado en nuestro catálogo de disposición documental, si nuestra serie va a baja, eso no nos libera del proceso de valoración. Tenemos que cerciorarnos de que efectivamente los valores primarios de esa documentación ya caducaron, que la información que contienen estos expedientes no sea relevante para la vida institucional, local o nacional, y que no provean información adicional. Es entonces cuando podemos hacer el inventario de baja, y en el caso de los inventarios de transferencia secundaria, elegiremos aquellos expedientes de asuntos relevantes que hayan tenido algún impacto igualmente a nivel institucional, a nivel local o nacional, de algún personaje, de algún hecho que haya causado algún revuelo, algún hecho que amerite preservar ese expediente de forma permanente en el archivo histórico. Continuamos, por favor. Insisto en que el archivo de concentración es el responsable de detonar la valoración documental. Debemos trabajar conjuntamente con las áreas generadoras para la liberación de las transferencias primarias para iniciar este proceso de selección, y debemos trabajar conjuntamente con el grupo interdisciplinario para que ellos nos avalen este proceso de valoración documental. Si tenemos definición de criterios conforme a la experiencia de cada una de las áreas generadoras que nos digan, bueno, si tu serie documental es cualitativa, entonces yo voy a referenciarte cuáles son las cualidades que debe de tener un expediente de esta serie para irse al histórico. Esos son los criterios de valoración. Si mi serie está marcada para muestra representativa, ellos me tienen que definir un criterio. ¿Cuál va a ser el porcentaje de esa muestra que realmente represente la totalidad de mi serie para yo poder hacer la reconstrucción de algún hecho en específico que documente esa serie en comento? Entonces, el grupo interdisciplinario no va a hacer los criterios, simplemente nos va a dar el visto bueno conforme a su experiencia. Es por eso que es un grupo multidisciplinario que tiene diferentes visiones, diferente experiencia, diferente marco normativo que regula prácticamente toda la producción documental de los sujetos obligados. Entonces, ellos desde su área de experiencia nos van a enriquecer este proceso de valoración, ayudándonos a la construcción de los criterios específicos para definir qué es lo que se va a ir al archivo histórico. Continuamos, por favor.
La valoración secundaria que estableceremos como punto de partida con estos criterios tiene esa doble función: reconstruir la memoria histórica y servirnos como fuente primaria de información. Ese es el valor social de la documentación histórica. Ahora, toda la documentación que pasa en transferencia secundaria es documentación de carácter público y se exhibe de forma directa con ciertas salvedades que especifica la Ley de Protección de Datos Personales, pero prácticamente todo es público y al alcance de cualquiera que solicite documentación respectiva en el archivo histórico. Continuamos, por favor. Todas las transferencias deben ser un traslado controlado mediante los inventarios correspondientes, en este caso al archivo histórico, donde permanecerá de forma permanente. Los inventarios de transferencia secundaria nos darán la pauta para identificar aquellos expedientes que pudieran contener documentos de relevancia para hacer otro tipo de instrumentos como los catálogos de documentos históricos de algunas series relevantes para el sujeto obligado. Continuamos, por favor. Como hemos hablado, el archivo de concentración es prácticamente el responsable directo de alimentar a los archivos históricos y responsable también directo de los procesos de baja documental. Entonces, en este ejercicio de identificar qué documentación se va a eliminar por medio de la baja documental, deben también involucrar al grupo interdisciplinario para que nos avale todo este procedimiento y las áreas coordinadoras de archivo y propiamente el archivo de concentración no vaya solo. Necesitamos el aval de un grupo, de un órgano colegiado que nos dé fe de que efectivamente se hizo un correcto trabajo de valoración documental para poder proceder con el trámite correspondiente. Continuamos, por favor. Esto es la parte de las técnicas de prevaloración que nosotros consignamos en nuestros catálogos de disposición documental, que nos deben definir también los criterios. La parte del muestreo, hemos tenido muchos problemas para la transferencia secundaria en el Archivo General de la Nación, debido a que no están haciendo una correcta selección del tipo de técnica de muestreo. Entonces, de repente quieren guardar toda la serie documental, de repente guardan el 10%, sobre todo de series sustantivas, cuando son principalmente las que deberían de conservarse de forma total en los archivos históricos. Entonces, esta parte de la valoración documental y de la definición de las técnicas de muestreo deben ser el producto del análisis de todo el proceso que genera estas secciones y series documentales sustantivas. Continuamos, por favor. Es imprescindible el trabajo conjunto de las unidades generadoras, las áreas coordinadoras de archivo, los archivos propiamente de concentración y el grupo interdisciplinario, debido a que ellos son los responsables de todo este proceso de administración de archivo, de gestión documental y de valoración. Cada uno en el ámbito de sus competencias nos dará el tramo de responsabilidad de este proceso de administración de archivo y gestión documental, de tal suerte que garanticemos que toda la documentación valiosa y relevante para el sujeto obligado pase a los archivos históricos y no se pierda en una mala selección que nos lleve a dar todo de baja.
Continuamos, por favor. Este es propiamente el procedimiento de la transferencia secundaria que se da a nivel de la Administración Pública Federal, básicamente para el Poder Ejecutivo, y es uno de los tantos trámites que gestiona el Archivo General de la Nación para el correcto flujo documental de los sujetos obligados de la APF. Continuamos, por favor. En el caso de los otros sujetos que no son de la Administración Pública Federal, de estados y municipios, estos procesos pueden servir de base para elaborar los procesos propios. Nosotros como Archivo General de la Nación no podemos imponer un procedimiento específico para estados y municipios o para otros sujetos obligados diferentes a los que por atribución debo vigilar en el marco normativo, puesto que cada uno tiene una especificidad y tiene una reglamentación propia. Entonces, no es igual el marco normativo de la administración pública que el que compete a estados y municipios. Sin embargo, todos obviamente tienen que alinearse a la Ley General de Archivo y tienen que armonizar sus propias leyes estatales para de ahí emanar esta parte de lineamientos, manuales, reglamentos y ya describir procesos específicos conforme a todo su marco normativo. Continuamos, por favor. Nuevamente, el inventario genérico que puede ser usado para inventario general por expedientes de transferencia primaria y de transferencia secundaria con los elementos que ya hemos visto. Continuamos, por favor. Es la misma estructura básica de los elementos archivísticos, los elementos de identificación y el área de cierre del inventario. Es muy importante que consignen estas leyendas de serie para saber de cuántas fojas se compone cada inventario, cuántas cajas avala, cuántos expedientes de cuántos años y el peso total de la transferencia. De otra manera, tener la identificación de los conjuntos documentales que ustedes están transfiriendo no podría ser posible y necesitan consignar estos elementos de identificación. Continuamos, por favor. El dictamen de destino final que da el AGN a la Administración Pública Federal puede servir, como les he comentado, de base para crear sus propios procedimientos al interior de sus sujetos obligados, de tal manera que todas las bajas documentales sean reguladas para evitar caer en sanciones. Recuerden que la Ley General de Archivo ya sanciona a aquel que destruya, inutilice o desaparezca archivos. Entonces, para evitar ser objeto de sanción, necesitamos que toda la baja documental esté plenamente regulada por un proceso al interior de los sujetos obligados que esté avalado por el grupo interdisciplinario y que se siga todo el cauce del trámite, empezando por el inventario de baja documental. Continuamos, por favor. La baja documental tiene que ver también con cuestiones de vigencias documentales, como bien comentaba la licenciada Quintos, la documentación cumple su vigencia en donde esté, ya sea transferida de forma regular a los archivos de concentración o ya sea que tenga años y felices días en bodegas, donde se encuentre físicamente, no importa en materia del cumplimiento de la vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es desde que se crea el documento hasta todos los años de vida útil
que puede tener la información que contienen estos expedientes. Esa es la vigencia documental. La pertinencia de la información que soportan estos documentos, estos expedientes, nos dará la pauta para saber si ya son susceptibles de baja o son susceptibles de enviarse al archivo histórico. Obviamente toda esta parte de la revisión documental y de rescates documentales de bodegas y de kilos y kilos de cajas sin identificar, nos obliga a hacer una revisión exhaustiva para determinar el destino final, si es baja o transferencia. Continuamos, por favor. Tenemos aquí un manual para la Administración Pública Federal que nos refiere al el proceso de baja documental, que como les comento, insisto en que puede servirles de marco de referencia para elaborar sus propios procedimientos. Continuamos, por favor. Viene el oficio de solicitud de la baja, el inventario de baja correspondiente, la ficha técnica de prevaloración y la declaratoria de prevaloración de la baja documental. Estas bajas documentales son de documentación administrativa. La documentación contable primero debe tramitarse con Hacienda y una vez que la Secretaría de Hacienda nos da el visto bueno de la baja, entra ahora con el Archivo General de la Nación para su visto bueno, en el caso de la Administración Pública Federal. En estados y municipios debe ser un procedimiento muy parecido a nivel estatal, donde la Secretaría que ve estas cuestiones de Hacienda y Finanzas les dé el visto bueno de la baja, porque de lo contrario pueden estar dando de baja documentación que deben conservar por más tiempo. Existe una norma federal en materia de Hacienda que pueden consultar para saber qué tipo de documentación es susceptible de baja y cuáles están obligados a conservar. Seguimos, por favor. Estos son los elementos mínimos del inventario, como habíamos visto en el formato genérico, pero este ya es propiamente para el trámite de baja documental ante el Archivo General de la Nación. Seguimos, por favor. Lo que les comentaba, la parte de la leyenda que me da la integración completa del inventario, el número de hojas de las que consta el inventario, cuántas cajas ampara, cuántos expedientes, de qué años, para yo saber el peso total del conjunto documental que estoy proponiendo para baja. Para la Administración Pública Federal están obligados a donar toda la documentación que se dé como parte de la baja documental a la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Eso es por normatividad. En el caso de estados y municipios, ustedes tendrán que determinar en su ley estatal o en su reglamento de la ley cuál va a ser el destino de esta documentación que se genere para baja. Si es para donación, si va a ser triturada, qué van a hacer con esa documentación que ya hayan designado para baja documental. Aquí está nuevamente el formato con los elementos de los que hemos hablado durante esta sesión y como podrán ver, un inventario alimenta al otro. La idea es que no trabajen doble. Si ustedes tienen un inventario general por expedientes bien estructurado con todos los elementos de identificación y todos los elementos archivísticos, les servirá de base para hacer los subsecuentes inventarios. Seguimos, por favor. Básicamente son los mismos elementos para todos. Hay algunas variaciones dependiendo del
del estado de la fase del ciclo documental en la que se encuentren, pero son los mismos elementos archivísticos y los mismos elementos de identificación. Continuamos, por favor. Aquí vamos a dejar en la presentación una parte de la normatividad aplicable a estos procesos. Y por mi parte concluyo esta presentación. Podemos abrir una breve sesión de preguntas y respuestas, si así lo consideran conveniente. Gracias. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No solo de este tema, sino algo más que quieran participar, aclarar. ¿No? Allá. Bueno, en la última ocasión que mi secretaría, que es la Secretaría de Comunicaciones, hizo bajados documentales, no tuvimos una valoración por parte de un grupo interdisciplinario. Y en la actualidad, por obvias razones, bueno, ya lo tenemos conformado, pero todavía no se las mandamos ni tenemos criterios, etcétera. Entonces, hay un punto en el que a lo mejor me voy a ver muy burocrática, pero hay un apartado en el que nosotros mandamos al Archivo General el inventario acompañado de un oficio, en el que en el oficio dice, bueno, el tipo de catálogo que se utilizó para poder realizar o someter a la consideración del Archivo General. Aquí en este oficio habrá que hacer un apartado o una aclaración de que también se incluyó el visto bueno del grupo interdisciplinario y qué producto o evidencia se tiene que presentar de que ya se valoró por parte del grupo interdisciplinario. En la parte del reglamento de la ley vamos a especificar este procedimiento y se pretende que se generen lineamientos específicos para la valoración documental. La prueba documental de que efectivamente se realizó el proceso de valoración y que lo aprobó el grupo interdisciplinario sería la copia del acta de sesión del grupo interdisciplinario donde te avala o te da el visto bueno del proceso de valoración. Recordemos que el grupo interdisciplinario es un órgano colegiado que debe sesionar de forma ordinaria o extraordinaria con la periodicidad que el sujeto obligado le confiera. Entonces, tendrás que someter a consideración del grupo interdisciplinario en una sesión tal vez ordinaria o extraordinaria el procedimiento de valoración documental que ya realizaste con tu archivo de concentración, basándote en tus criterios para que le dé el visto bueno, y eso será lo que anexes al oficio de solicitud de baja documental en un nuevo procedimiento que estamos revisando y describiendo en esta parte del reglamento. Gracias. Otra pregunta. Adicionalmente, ustedes platicaban con respecto a que una vez que ya tengo hecha mi transferencia, hice mi cotejo, se consolida la transferencia, ya está oficial y por lo tanto mencionan algo que es la primera vez que lo escucho, cerrar las cajas con, me imagino que es algún pegamento o algo así. Por conservación, mi sugerencia sería no sellarla. En el caso del archivo de concentración tenemos fumigaciones periódicas y la finalidad es de que pueda permear justamente por esos orificios el humo con el que se fumiga. Entonces, pienso yo que no se conservaría del todo y que no habría una correcta conservación. Por otro lado, yo no sé, a lo mejor en este reglamento que viene con estos criterios que se apliquen, ¿cómo podría yo dar el servicio a mi usuario si cuando yo baje la caja, obviamente tendría que yo romper ese sello, cuando mi usuario me haga la solicitud vía remota?
Ejemplo, que me solicite la digitalización de algún apartado que específicamente él me indica, que yo tengo que abrir la caja, tomar el expediente, localizar el apartado, obviamente digitalizar, cerrar nuevamente y sellaría mi caja. Entonces, en ese sentido no estaría presente la unidad administrativa. Sería importante este punto que lo contemplara el reglamento o el criterio que pueda aplicarse derivado de ello. Esa sería nada más mi sugerencia. En cuestión del cerrado de las cajas, cuando las transfieres de trámite a concentración, se sugiere que las cajas vayan cerradas en el sentido de garantizar la integridad de cada una de las cajas, de garantizar que el contenido de lo que estás enviando llegue íntegro al archivo de concentración. Efectivamente, la parte de la fumigación es muy importante porque la mayoría de las cajas, al venir selladas, efectivamente esos humos ya no entrarían, pero entonces tú como archivo de concentración deberás crear algún mecanismo, ¿no? De tal manera que puedas garantizar la integridad del contenido de las cajas y garantizar la correcta fumigación de estas transferencias. En mi experiencia, el cerrar las cajas previo a la transferencia le da tranquilidad a la unidad generadora, le da la certeza de que lo que está enviando va a estar ahí hasta que él disponga o hasta que concluya su plazo de guarda. Entonces, es algo que deben convenir al interior de los sujetos obligados. Ahora, la consulta remota, si tú tienes tal vez un correo electrónico de un órgano delegacional o de alguna otra oficina que te pide documentación para digitalizar para consulta, pues tienes una solicitud previa que te ampara para poder abrir estas cajas. Entonces tú ya en algún momento no cometerías ninguna falta, no incurrirías en algo inapropiado al abrir la caja, puesto que hay una solicitud de documentación previa, ya sea por correo electrónico o de forma escrita. Lo ideal es que ustedes regularan la forma en la que las unidades generadoras te van a solicitar la información. Y lo que yo recomiendo también es que en el caso de la documentación física, donde tú entregas el expediente físico a cierta persona, perdón, haya un catálogo de firmas de personas autorizadas para los préstamos, de tal manera que solo sean ciertas personas autorizadas por el titular de la unidad generadora que puedan tener acceso a estos expedientes. Entonces, con este catálogo y con las solicitudes de información de expedientes, tú como archivo de concentración ya no tendrías ningún problema en abrir las cajas, ¿no? En este caso nosotros sí contamos con ello. Okay. Y los expedientes no se prestan salvo con el personal autorizado, previa firma del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa. Sí, finalmente es un proceso que todos los sujetos obligados deben regular al interior de los archivos de concentración para garantizar que solo las personas que deban tener acceso a esas transferencias realmente lo tengan y no prestarle la documentación de otras áreas a gente que no tenga que ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿O damos por concluida esta jornada? Pues ya. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales agradece su distinguida asistencia al primer Taller Nacional de Archivos. Le vamos a agradecer a la licenciada Mireya Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional de Archivos, que nos haga favor de cerrar el evento.
favor, equilibren la balanza. Muchas gracias por su asistencia. Cerramos esta maravillosa jornada del taller y en nombre del Archivo General de la Nación y por supuesto del INAI, siendo las, no sé, díganme la hora, por favor. 10 para las 4 ya. Damos por concluido este día de taller de jornada y muchas gracias por su participación y por su gran interés de seguir aprendiendo esta materia, de profesionalizarse, porque es parte de eso, y lo más importante, de llevarlo a sus instituciones, compartir este conocimiento y, por supuesto, seguir demandando estos espacios que nosotros como autoridad lo vamos a seguir también creando porque lo necesitamos. Y también necesitamos su retroalimentación, sus preguntas, su participación es clave para que también los que estamos de este lado podamos dar una buena guía, un buen consejo, una buena recomendación y, ¿por qué no?, una muy buena normatividad. Muchas gracias, a sus órdenes y pues bueno, queda concluido, clausurado este evento. Gracias. Por su participación, a todos y a todos, muchas gracias. Les recordamos que las presentaciones estarán disponibles en el micrositio a partir del lunes.